Esto no es un juego. Es real. Y me queda poco tiempo para contarlo. Si estás viendo esto, debes saber que fui parte del proyecto Polybius. Tal vez has oído hablar de él, de las teorías conspirativas, de las leyendas urbanas sobre un videojuego que nunca existió. Pero te aseguro que Polybius fue más que un simple mito. Fue un experimento de control mental a gran escala. Y yo estuve ahí, en el centro de todo. He visto cosas que no puedo borrar de mi mente, cosas que todavía me atormentan cada noche. Me estoy muriendo. No tengo mucho tiempo, y ya no puedo vivir con este peso sobre mis hombros. El gobierno ha hecho todo lo posible para ocultar la verdad, para asegurarse de que nadie descubra lo que realmente sucedió. Pero antes de que se acabe mi tiempo, quiero que todo salga a la luz. Polybius comenzó como cualquier otro proyecto de inteligencia. Eso es lo que nos dijeron, al menos. Un programa para estudiar cómo los humanos responden a estímulos visuales y auditivos en situaciones controladas. Pero, desde el principio, sabíamos que había más. Las órdenes venían desde los niveles más altos. La CIA, el Pentágono, todos estaban involucrados de alguna manera. Y el objetivo no era simplemente entender cómo funcionan nuestras mentes, sino aprender a controlarlas. Nosotros éramos los encargados de recopilar los datos. Lo hacíamos bajo una fachada, máquinas de videojuegos que colocábamos estratégicamente en tiendas de barrio, en pequeñas salas de juegos en los suburbios. Los propietarios no sabían nada. Solo veían un nuevo juego, algo innovador, que atraía a los jóvenes. Pero detrás de esas luces brillantes y gráficos pixelados, había algo mucho más siniestro. Las máquinas estaban diseñadas para algo más que entretener. Estaban diseñadas para observar. Cada movimiento que hacían los jugadores, cada elección, cada decisión, era monitoreada y registrada. Pero eso no era lo peor. Las imágenes que veían en la pantalla, los sonidos que escuchaban, estaban diseñados para manipular su mente, para alterar la forma en que percibían el mundo. Recuerdo mi primera visita a una de esas tiendas. No parecía diferente a cualquier otra. Los chicos jugaban, gritaban, competían por la mejor puntuación. Pero yo sabía lo que realmente estaba ocurriendo. Teníamos un equipo que se encargaba de revisar los datos en tiempo real, y lo que vi en esos monitores cambió mi vida para siempre. Dentro de la institución todo era diferente. No había ventanas ni relojes. El tiempo parecía congelado. Nos mantenían completamente aislados del mundo exterior, solo con nuestras órdenes y nuestras tareas. Había rumores de que algunos nunca salían del edificio, que sus mentes se habían convertido en parte del experimento. Aún me pregunto cuántos de nosotros éramos sujetos de prueba sin saberlo. Mi trabajo consistía en analizar los datos que se recopilaban de las máquinas Polybius en tiempo real. Teníamos un equipo entero dedicado a decodificar lo que las mentes de los jugadores nos decían. Pero esto no era solo una cuestión de patrones de juego. Estábamos manipulando algo más profundo. Los gráficos en las pantallas no eran solo colores y formas al azar. Estaban diseñados para desencadenar respuestas específicas en el cerebro. Al principio, el juego era simple. Un laberinto, luces brillantes, sonidos hipnóticos. Pero cada vez que los jugadores avanzaban de nivel, los estímulos cambiaban. Se volvían más sutiles, casi imperceptibles para alguien que no supiera lo que estaba buscando. Pero nosotros sabíamos. Los patrones de luz se sincronizaban con las ondas cerebrales de los jugadores. En el nivel consciente, los chicos solo jugaban, competían por la mejor puntuación. Pero en el nivel subconsciente, estábamos alterando la forma en que sus cerebros respondían a estímulos externos. La clave era el control. Polybius no solo recopilaba datos, también los usaba para retroalimentar el juego. Cada elección que hacían los jugadores, cada movimiento, influía en los patrones que veían en la pantalla. Era un ciclo cerrado de control y manipulación, y cuanto más jugaban, más profundo era el condicionamiento. Vi los efectos de primera mano. En los primeros días, algunos jugadores volvían una y otra vez, como si estuvieran enganchados. Pero no era adicción lo que veíamos, era algo más
Algunos empezaban a reportar dolores de cabeza, insomnio, pesadillas, pero otros mostraban signos más alarmantes, cambios en el comportamiento, ataques de ansiedad, paranoia. Era como si el juego hubiera abierto una puerta en sus mentes que no podía cerrarse. Los datos eran alarmantes, pero no podíamos parar. Cada informe que enviábamos a los superiores solo parecía alimentar más su interés. Querían más sujetos, más datos. A veces me pregunto si alguna vez tuvieron un límite, si alguna vez pensaron en lo que realmente estábamos haciendo. Lo más inquietante eran los informes de aquellos que no podían dejar de jugar. Los llamábamos los permanentes. Eran los que, una vez que tocaban la máquina, no podían separarse de ella. Algunos jugaban durante horas, días incluso, hasta que sus cuerpos ya no podían más. Los teníamos vigilados, pero nadie intervenía. Sabíamos lo que estábamos haciendo, pero lo justificábamos. Todo por la ciencia, nos decían. Todo por el progreso. El verdadero horror, sin embargo, llegó cuando empezamos a usar los datos recopilados para probar nuevas formas de control. Recibíamos órdenes para ajustar los patrones, cambiar las frecuencias de luz y sonido, ver hasta qué punto podíamos moldear los pensamientos de los jugadores. Cada vez que lo hacíamos, los resultados eran más perturbadores. Los jugadores ya no eran los mismos. Cambiaban, lentamente, pero de forma irreversible. Recuerdo la primera vez que uno de ellos colapsó en plena sesión. Sus ojos estaban abiertos, pero no veía nada. Su mente ya no estaba ahí. Los técnicos lo sacaron rápidamente y nunca volvimos a saber de él. Pero yo sabía. Había cruzado una línea, una que ninguno de nosotros podía borrar. Las visitas a las tiendas eran una parte crucial del proyecto. Aunque gran parte de los datos se podían recopilar a distancia, nada era tan valioso como la observación en el terreno. Cada semana nos asignaban distintas zonas de la ciudad, a veces pequeños pueblos, donde las máquinas Polybius habían sido instaladas. No éramos muchos en el equipo de campo, solo un puñado de agentes a los que se les confiaba la tarea de ir a las tiendas de videojuegos y verificar que todo funcionara como estaba previsto. Al principio, parecía un trabajo rutinario. Entrábamos, nos mezclábamos con los jugadores, observábamos desde las sombras. Nuestro objetivo era sencillo: asegurarnos de que las máquinas estuvieran funcionando correctamente y de que los jugadores mostraran los signos adecuados de progreso. Sabíamos lo que buscábamos. Sabíamos cómo se veía cuando alguien empezaba a caer bajo el hechizo de Polibio. Recuerdo bien las primeras visitas. Las tiendas eran lugares modestos, pequeñas salas llenas de niños y adolescentes. El sonido de las monedas cayendo en las máquinas y el clic constante de los botones llenaba el aire. A simple vista, todo parecía normal. Los jugadores estaban absortos en sus partidas, riendo, compitiendo por la mejor puntuación. Pero yo sabía lo que realmente estaba sucediendo. Lo primero que hacíamos era revisar los datos almacenados en las máquinas. Teníamos dispositivos portátiles que se conectaban directamente a ellas, extrayendo toda la información: tiempo de juego, patrones de comportamiento, respuestas a los estímulos visuales. Cada máquina era un pequeño laboratorio, recopilando más de lo que cualquier jugador podría imaginar. Los datos eran enviados directamente a la central, pero siempre había algo que solo podíamos captar en persona. Observábamos a los jugadores de cerca, buscando los signos que habíamos aprendido a reconocer. Al principio era casi imperceptible. Un cambio sutil en la postura, la forma en que sus ojos se quedaban fijos en la pantalla, sin parpadear. Pero luego venía algo más. Un leve tic nervioso, un sudor frío que les recorría la frente, una tensión en los músculos. Eran las primeras señales de que el juego estaba teniendo el efecto deseado. Una de las tiendas que visitábamos regularmente era administrada por un hombre mayor, un tipo amigable que apenas prestaba atención a lo que ocurría en su tienda. Todo lo que le importaba era que las máquinas siguieran atrayendo clientes. Siempre que llegábamos, nos recibía con una sonrisa, sin hacer preguntas. Para él, solo éramos técnicos que venían a revisar el equipo.
No tenía idea de lo que estábamos haciendo realmente, y nosotros nos asegurábamos de que siguiera siendo así. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Los jugadores ya no eran los mismos. Algunos de los más asiduos comenzaron a mostrar signos preocupantes. Uno de los chicos, un joven llamado Mark, solía pasar horas frente a la máquina Polybius. Al principio, era solo otro jugador más, emocionado por ser el mejor, por lograr la puntuación más alta. Pero cada vez que regresábamos a la tienda, Mark parecía más retraído, más obsesionado. Una vez, lo observé mientras jugaba. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, como si nada más existiera a su alrededor. Cuando intenté hablar con él, ni siquiera me miró. Era como si no pudiera oírme, como si estuviera completamente atrapado en el juego. Sabía que algo iba mal, pero seguí las órdenes. No interferir, solo observar y reportar. No era el único. Otros jugadores mostraban comportamientos similares, aunque no todos de la misma manera. Algunos se volvían más agresivos, irritables cuando fallaban. Otros simplemente parecían desconectados de la realidad, como si el juego hubiera tomado algo de ellos que ya no podían recuperar. Lo peor de todo era que nadie fuera del proyecto parecía notar nada extraño. Los dueños de las tiendas solo veían que sus máquinas eran populares. Los padres pensaban que sus hijos estaban simplemente entusiasmados con un nuevo juego. Nadie sospechaba que algo más estaba en marcha. Y esa era la verdadera genialidad del proyecto. Polibio no necesitaba ocultarse. Operaba a plena vista, disfrazado de entretenimiento inofensivo. Pero nosotros sabíamos la verdad. Sabíamos lo que esos patrones de luz y sonido estaban haciendo en las mentes de los jugadores. Y sabíamos que el experimento solo estaba comenzando. A veces, mientras salíamos de las tiendas con nuestros informes y datos en mano, me preguntaba qué sería de esos chicos. ¿Cuánto tiempo seguirían jugando antes de que algo en ellos se rompiera? ¿Hasta qué punto estábamos dispuestos a llegar para obtener los resultados que querían nuestros superiores? Y, más importante aún, ¿cuánto tiempo podríamos mantener el secreto? De vuelta en las instalaciones, una vez que los datos de las máquinas Polybius eran descargados y enviados al sistema central, comenzaba el verdadero trabajo. Teníamos una red de analistas encargada de desglosar la información en sus componentes más pequeños. No solo nos interesaba el comportamiento inmediato de los jugadores. Cada reacción, cada decisión, cada movimiento era una pieza en el rompecabezas de control que estábamos construyendo. Los algoritmos que utilizábamos eran complejos, más avanzados de lo que cualquier otra institución gubernamental tenía en ese momento. Podíamos predecir cómo respondería una mente humana a ciertos estímulos visuales y auditivos con una precisión que me asustaba. Sabíamos, por ejemplo, que cierto patrón de luz verde seguido de un destello de azul activaba áreas específicas del cerebro relacionadas con el placer. Al manipular esos patrones, podíamos hacer que los jugadores se sintieran atraídos por el juego de manera casi irracional. Pero el control no terminaba ahí. A medida que el proyecto avanzaba, las instrucciones desde arriba se volvían más específicas. Ya no se trataba solo de observar. Querían que diéramos el siguiente paso: modificar el comportamiento de los jugadores fuera del entorno del juego. Y fue entonces cuando todo se volvió mucho más oscuro. Recuerdo los primeros informes que recibimos sobre los cambios de comportamiento de algunos jugadores. Algunos, después de pasar horas frente a la máquina, comenzaban a mostrar alteraciones fuera del salón de juegos. Sus padres reportaban cambios en sus hábitos. Dormían menos, comían en exceso, o en algunos casos, casi no comían. Otros parecían tener dificultades para concentrarse en la escuela o en actividades diarias. A medida que recopilábamos más datos, comenzamos a notar patrones similares en distintas localidades. Era como si el juego hubiera dejado una huella en sus mentes, una que no desaparecía cuando se alejaban de la máquina. A medida que analizábamos estos cambios, los superiores nos dieron nuevas directrices. Querían saber hasta dónde podíamos llegar.
¿Podríamos inducir emociones específicas? ¿Podríamos alterar el comportamiento social? La siguiente fase del proyecto Polybius no era solo sobre control en el entorno del juego. Querían saber si podíamos utilizar esos mismos estímulos para moldear a una persona entera, influir en sus decisiones más allá de la pantalla. Empezamos a desarrollar lo que llamábamos perfiles de condicionamiento. Cada jugador que se sometía al juego durante un periodo prolongado era mapeado mentalmente. Teníamos perfiles detallados de su comportamiento, y con esos perfiles ajustábamos los estímulos de manera personalizada. Sabíamos qué botones mentales presionar para obtener las reacciones que queríamos. Uno de los experimentos más perturbadores fue cuando se nos ordenó realizar pruebas en un grupo de jugadores más vulnerables. Eran adolescentes de familias disfuncionales, niños que ya mostraban signos de trastornos de comportamiento. Se suponía que eran los sujetos ideales, más susceptibles a la manipulación. Los patrones que diseñamos para ellos no solo estaban destinados a mantenerlos enganchados al juego, sino también a exacerbar sus estados mentales. Querían ver si podíamos inducir niveles más altos de ansiedad e incluso depresión. Y funcionó. De una manera horrible, funcionó. Los datos que recogimos mostraban cambios en sus ondas cerebrales, alteraciones en sus patrones de sueño y un aumento en los niveles de estrés que podían medirse con precisión. Nos dijeron que era un éxito, que estábamos haciendo progresos. Pero para mí, aquello fue el principio del fin. Cada noche, después de analizar esos datos, sentía una creciente repulsión por lo que estábamos haciendo. Sabía que esos chicos no tenían idea de lo que les estaba sucediendo, que estaban siendo usados como peones en un experimento que podría destruirlos mentalmente. Pero no podía detenerme. El proyecto era más grande que cualquiera de nosotros. No había opción de retroceder. No había margen para la duda. Cada vez que presentábamos un nuevo informe a los superiores, el objetivo cambiaba. Querían más precisión, más control. Empezamos a experimentar con técnicas más invasivas. Enviábamos a algunos de los jugadores más afectados a instalaciones médicas bajo la excusa de que necesitaban tratamiento, pero en realidad los usábamos para pruebas de monitoreo cerebral en entornos controlados. Una vez que llegabas a esa fase del proyecto, ya no eras un simple jugador. Eras una propiedad del experimento, un número más en la lista de sujetos bajo observación. Poco a poco, el proyecto Polybius se había transformado de un simple experimento de control mental en algo mucho más aterrador. Y, lo peor de todo, es que sabíamos que lo que estábamos haciendo funcionaba. Los datos lo confirmaban. El juego podía moldear mentes, podía crear una nueva realidad para aquellos que lo jugaban, pero el precio era más alto de lo que ninguno de nosotros había anticipado. Sabía que estábamos cruzando una línea, pero nunca imaginé lo que realmente significaría. A medida que el proyecto Polybius avanzaba, no solo los jugadores comenzaron a mostrar los efectos. Era como si el propio experimento empezara a devorarnos desde dentro. El ambiente en el equipo cambió, y lentamente, todos empezamos a sentir el peso de lo que estábamos haciendo. Los primeros en mostrar señales de estrés fueron los técnicos encargados de analizar los datos en tiempo real. Estaban expuestos a los patrones visuales y sonoros día tras día, y algunos empezaron a quejarse de los mismos síntomas que veíamos en los jugadores. Dolores de cabeza intensos, problemas para dormir, una sensación constante de paranoia. Lo que comenzó como murmullos discretos entre el equipo, pronto se convirtió en una realidad que no podíamos ignorar. Los jugadores más sensibles, aquellos que habían sido sometidos a los estímulos durante periodos prolongados, comenzaron a exhibir comportamientos erráticos fuera de las tiendas de videojuegos. Recibíamos informes de padres y profesores preocupados por los cambios repentinos de personalidad, algunos violentos, otros totalmente desconectados de la realidad. Para nosotros, cada uno de esos casos era solo otro dato que añadir al archivo, pero para ellos era una pesadilla en la que sus hijos estaban atrapados. No podía dejar de pensar en Mark,
el joven que observaba en una de mis primeras visitas a las tiendas. Cada vez que revisaba su perfil de condicionamiento, mi estómago se revolvía. Ya no era el chico sonriente que competía por la mejor puntuación. En las últimas semanas, apenas sí jugaba por placer. Ya no se trataba de alcanzar el siguiente nivel. Estaba atrapado, como un ratón en un laberinto sin salida. Una tarde, cuando fui a una de las tiendas a revisar las máquinas, noté que Mark no estaba allí. Pregunté discretamente al dueño, y su respuesta me dejó helado. Ha estado hospitalizado. Su madre dice que ha tenido un colapso nervioso. En ese momento, supe que habíamos ido demasiado lejos, pero no podía hacer nada. ¿Cómo detener algo que ya estaba fuera de control? Volví a la central con el corazón pesado. Intenté hablar con algunos de mis compañeros, pero la mayoría ya estaba demasiado inmerso en sus propios miedos, o, peor aún, en la negación. Sabían que algo andaba mal, pero nadie estaba dispuesto a admitirlo. Todo seguía siendo por el bien del proyecto, por el progreso de la ciencia. Pero lo que vi en los informes que llegaban día tras día ya no era progreso. Era una cadena de destrucción. Los jugadores más afectados no solo sufrían alteraciones psicológicas, algunos de ellos desarrollaban problemas físicos, ataques epilépticos, convulsiones inexplicables, fatiga extrema. En los peores casos, las mentes de algunos jugadores colapsaban por completo, dejándolos en un estado casi catatónico. Y lo más aterrador de todo era que nuestros superiores lo sabían. Cada vez que enviábamos un informe sobre un nuevo caso grave, la respuesta era siempre la misma. Continúen. No había lugar para la compasión. No había margen para la duda. Estábamos creando una herramienta que algún día cambiaría el mundo, nos decían. Una herramienta que daría a quienes la controlaban un poder inimaginable. Pero, ¿a qué costo? Si estás escuchando esto, significa que el tiempo que me queda es poco. Quizás unas semanas, quizás solo días. Las sombras me rodean, como una advertencia constante de que el final se acerca, y antes de partir, quiero que la verdad salga a la luz. Lo que voy a contar podría costarme la vida, pero ya no tengo nada que perder. He estado dentro del proyecto Polybius desde sus primeros días, cuando parecía un simple experimento de investigación. Vi cómo evolucionaba, cómo sus efectos sobre los jugadores se volvían más intensos, cómo las máquinas lograban alterar mentes y vidas. Al principio, pensaba que solo éramos observadores. Pero con cada nuevo ajuste, cada nueva orden, descubrí que éramos algo mucho peor. Polybius no fue creado para entretenimiento, ni siquiera para la ciencia. Fue una herramienta de manipulación, un arma que podía moldear la realidad de cualquier persona expuesta a sus estímulos. Lo que comenzamos con adolescentes frente a una pantalla, pronto se convirtió en un sistema mucho más complejo, un sistema de control masivo. Los jugadores que pasaron horas frente a nuestras máquinas fueron solo el inicio de una tecnología que evolucionaría para influir en cualquier mente humana. Algunos pensaron que podrían resistir, que sus mentes eran fuertes. Pero Polybius no necesitaba fuerza para dominar. Solo necesitaba tiempo. Podía llegar a cualquier rincón de la mente y construir una prisión invisible, una en la que el prisionero ni siquiera sabe que está atrapado. Los datos que recopilamos, los patrones de control que desarrollamos, fueron diseñados para que el proceso fuera sutil. La persona nunca sabría que su voluntad estaba siendo despojada, lentamente, de sus manos. Me convertí en cómplice de algo monstruoso. Cada vez que veo los rostros de aquellos que perdieron su libertad frente a la pantalla, siento el peso de mis decisiones. Podría decir que solo seguía órdenes, que no tenía opción, pero sé que eso sería una mentira. Siempre hay una opción. Y he elegido romper el silencio. Polybius es real. Está ahí, entre nosotros,
en las cosas que consumimos todos los días. Quizás ya no sea una máquina de arcade en una tienda de barrio. Quizás ahora toma otras formas, integrándose en nuestros dispositivos, en nuestras pantallas, en nuestras vidas. Tal vez el sistema que creamos se ha convertido en algo más grande de lo que cualquier persona, o incluso el propio gobierno, pueda controlar. No puedo decirte dónde está ahora ni cómo detenerlo, pero puedo decirte lo que sé, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, logre detener el ciclo antes de que se vuelva irreversible. Porque eso es lo que sucederá si nadie interviene. Esta tecnología está diseñada para avanzar, para perfeccionarse y para llegar a un punto en el que no haya vuelta atrás. Los jugadores del proyecto Polybius fueron solo los primeros sujetos de un sistema mucho más amplio, un sistema que podría redefinir lo que significa ser humano. Mis días están contados y no sé si lograré vivir para ver el fin de todo esto. Pero quiero que tú, quien sea que esté escuchando esto, sepa la verdad. No permitas que sigan manipulando mentes, que continúen robándonos nuestra libertad sin que nadie haga algo al respecto. Puede que esta sea la última oportunidad de redimirme, de intentar enmendar lo que ayudé a crear. No busco perdón. Sé que lo que he hecho no tiene justificación, pero si al menos alguien toma mis palabras y las convierte en una advertencia, si alguien logra despertar y detener este sistema, entonces quizás pueda irme en paz. Polybius no es un mito, es una advertencia. Y si nadie escucha, pronto no quedará nadie capaz de recordar quiénes fuimos, ni qué perdimos. Si llegaste hasta el final del video, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame qué parte te impactó más y de qué tema te gustaría que hable en el próximo video. Nos leemos pronto.